Cristo no pertenece al proyecto progresista, Cristo no cree en el proyecto progresista, él pertenece a los sectores tradicionales de la política colombiana y esos sectores también se necesitan para escuchar vistos de puntos de vista opuestos. Pero Cristo va a representar es el privilegio de las clases políticas tradicionales. Doctor Montealegre, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a De Frente. Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Gracias, doctor Montealegre. Vamos a hablar con usted sobre varios temas de la agenda política hoy, la coyuntura, por ejemplo, la constituyente, pero yo quiero empezar con referenciando un artículo que saca hoy la BBC que se titula El escenario se mexicanizó. ¿Cómo se transformó la violencia en Colombia y por qué sigue definiendo las elecciones? ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación que hace la directora de la Fundación Ideas para la Paz? Y es que en Colombia el escenario se mexicanizó y que la violencia hoy es un tema determinante y que va a definir el futuro este próximo domingo, el hecho de que estemos viviendo otra vez un conflicto que pues para muchos significa haber regresado al pasado por la aparición de todos estos grupos al margen de la ley y demás. Bueno, en primer lugar tengo un gran aprecio y reconocimiento por el pueblo mexicano. Entonces no me gustan las comparaciones odiosas como las que viene haciendo, por ejemplo, la presidenta de la comunidad de Madrid. Entonces, cualquier mención hacia los mexicanos, sobre todo en esta coyuntura, frente a esa polémica que hay entre la izquierda y la derecha en México por la visión que tienen algunos europeos de lo que sucede en general en Latinoamérica y especialmente en México, no me gusta. Pero sí tenemos que reconocer que la violencia desafortunadamente desde hace más de 50 años está presente en la política colombiana. Recordemos que cuando murió Jorge Eliezer Gaitán en 1948, que ha sido el hombre de izquierda más importante que ha tenido Colombia y quizá Latinoamérica, el mensaje de Jorge Eliezer Gaitán era el mensaje por la paz. Es muy famosa el discurso y la gran manifestación que hizo en la Plaza de Bolívar precisamente por la paz. Y después de que murió Jorge Eliezer Gaitán, seguimos los colombianos todavía en busca de la paz porque no hemos conocido algo que para nosotros se está convirtiendo en una utopía y es la paz de Colombia. Se ha logrado la paz en algunos países centroamericanos, se han hecho procesos de paz muy exitosos, se han hecho procesos de paz bajo otras circunstancias no rurales, sino urbanos por sus características en el sur de América, pero nosotros todavía tenemos que seguir hablando desafortunadamente de cómo superar un conflicto armado que no termina. Y una de las causas por las cuales no termina este conflicto armado colombiano, sobre todo el ejercicio de la violencia, y especialmente contra actores políticos, es la presencia del narcotráfico. La diferencia nuestra con los centroamericanos es que ellos consolidaron procesos de paz, incorporaron a la vida civil, a la insurgencia, después tuvieron una época difícil de lucha contra estructuras armadas, pero en el fondo lograron superar conflictos armados y nosotros no lo hemos hecho. Y la gran diferencia es la presencia del narcotráfico en Colombia. Son millones de personas que han sido afectadas por la actividad del narcotráfico. El narcotráfico sigue permeando la economía colombiana en todos los sectores y eso convierte a esos actores armados en unos actores, en unas organizaciones que nos hacen presencia en todo el país con fondos enormes, ingentes, con una chequera ilimitada para desestabilizar el país.
Entonces, parte de la superación de la violencia, no la única, es la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra las estructuras armadas. Exfiscal Montealegre, yo entonces ahí quisiera preguntarle cuál es su valorización sobre el tema de la paz total. Algunos, muchos diría yo, la han calificado como un fracaso y hay una profunda preocupación de que esta política no funcione más, pues cuando uno de los candidatos dice que plantea fortalecerla y continuar con ella en un posible gobierno este año. ¿Qué piensa usted de esa política? ¿Es ese el camino? ¿Cuál es el rumbo que tiene que tomar Colombia frente a este tema de la violencia? Mire, hay un deber ético y un deber además constitucional expreso, consagrado en nuestra Carta Política, de privilegiar la negociación sobre la violencia. La paz es un deber y un derecho de los colombianos. Luego, ningún presidente serio puede renunciar a una búsqueda negociada al conflicto colombiano. ¿Qué dificultades hemos tenido con este proceso de paz actualmente? En primer lugar, es un proceso totalmente diferente al que vivimos con el expresidente Juan Manuel Santos. En la época del Nobel de la Paz, Colombia, y en eso yo creo que fue muy afortunada la política del presidente Juan Manuel Santos, Colombia priorizó la negociación con un grupo armado con las FARC. Los otros grupos no quisieron entrar, el M-19 no quiso entrar, quizás el el ELN no quiso entrar, quizás el ELN jamás entrará a un proceso de paz, porque ellos siempre toman este tipo de procesos, es para lograr más poder militar, posicionarse, para engañar el país, pero independientemente de esa postura de los helenos, hay que seguir privilegiando la paz. Y retomo que con Santos fue un proceso que se hizo con un solo grupo armado, y la negociación con las FARC tiene diferencias muy grandes con las negociaciones que se están realizando en este momento. ¿Por qué? Porque recordemos que las FARC en algún momento tuvo más de 30.000 hombres armados, más de 30.000 insurgentes alzados en armas, tenía una estructura jerárquica, una estructura donde en cierta parte todavía, a pesar de sus vínculos con el narcotráfico, tenía todavía una postura ideológica, tenía una postura de concepción del Estado. Los fines, en algunos casos de transformación loables, pero totalmente censurable el método de utilizar las armas. Por esa razón se pudo hacer una negociación con la cúpula, porque es que las FARC actuaba jerárquicamente, había una cúpula que durante muchos años fue variando, estuvo integrada por unas 50 personas, pero las decisiones de la cúpula de las FARC se cumplían al interior de todas las bases. Entonces eso facilitó en ese momento una negociación. Pero ese fenómeno no se da con los actuales grupos. En primer lugar, las disidencias de las FARC, muchas de ellas, no estoy hablando de todas, se fueron para el narcotráfico, son narcoterroristas, perdieron absolutamente toda la ideología. Y el Ejército de Liberación Nacional pues muestra una postura que ha venido esgrimiendo desde hace 30 años, que es la de dialogar infinitamente o pretender dialogar infinitamente, pero manteniendo la violencia, porque su voluntad es la de mantener la lucha armada, equivocadamente después de las experiencias de hace más de 50 años, según las cuales la lucha armada no es un camino para llegar al poder ni para las transformaciones sociales. Entonces, la paz que impulsó el presidente Juan Manuel Petro, afortunadamente, es una paz territorial. Y es una paz territorial porque los grupos armados, en todo sentido, se fragmentaron. Ya pasamos de un ejército, de una FARC, en cierta forma monolítica, que podía desde la cúspide dar instrucciones a la base, a una gran cantidad de grupos que además se encuentran en el territorio.
Eso es una primera dificultad. La otra gran dificultad para la negociación es que los grupos armados, al margen de la ley que no tiene ninguna connotación ideológica, que no comen delitos políticos, sino cometen delitos comunes, estos sí delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, también están fragmentados. Se calcula que en este momento, por ejemplo, el Clan del Golfo puede tener más de 10.000 hombres armados. Y en total los grupos armados con quien negociar en Colombia pueden ser 30.000 personas. Entonces, un Clan del Golfo con con más de 10.000 hombres armados y los otros grupos con más de 30.000 hombres armados dispersos en más de 200 municipios en el país, pues también dificulta el tema. Grupos que muchos de ellos no tienen una interacción entre sí en el sentido jerárquico, pues eso implica que hay que dar un paso a negociaciones que se centren efectivamente en el territorio. ¿Qué pasó con la paz total? Creo que la paz total, y yo la apoyo, estoy convencido de que la salida en Colombia no es la guerra, sino la negociación. Yo creo que la paz total del presidente Petro, que ha hecho grandes esfuerzos, ha tenido graves objeciones y puede tener graves críticas. En primer lugar, es que para poder lograr una negociación y avanzar en negociaciones, mientras se negocia, el Estado no puede perder el control de parte del territorio ni el control del manejo del orden público. Y en este caso, pues muy de buena fe, Petro le apostó totalmente a la paz total desde el comienzo y creyó que sí había voluntad de paz en muchos de estos sectores y en cierta forma se perdió el control y el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Ese es un punto que hay que corregir. Creo que Cepeda, que debe necesariamente avanzar hacia la paz total, debe corregir los errores y uno de esos errores es ese, de que hay que seguir negociando, pero sin perder el monopolio del control legítimo de la fuerza que tiene el Estado. Y tiene que avanzar con la fuerza pública en esos territorios. Sí, señor. Claro, pero doctor Montealegre, ahí hay dos puntos que quisiera que profundizáramos. Lo primero es justamente la proliferación de estos grupos criminales y el hecho de que cada vez sean más las personas que los integran. Es justamente por lo que se ha considerado por parte de algunos sectores, incluso desde la oposición, es que la política de paz total los empoderó. Y lo otro, ¿cómo recuperar ese control que usted dice? Si también es cierto que pues estos grupos ya no solamente están interesados en causas políticas o en el negocio del narcotráfico, sino también en la gobernanza de los territorios estratégicos, en ser el Estado o más bien quien manda en estas regiones más apartadas y que son estratégicas para ellos. Mire, yo disiento de posturas muy respetables, desde luego, que dicen que existe una relación entre el proyecto de paz total, entre las premisas de la paz total y el fortalecimiento de los grupos armados en el territorio nacional. Es decir, es por la paz total que se han fortalecido sus territorios. Yo no creo que allí exista una relación de causalidad entre estos dos fenómenos, porque el problema del deterioro del orden público y la pérdida de control del Estado, del poder legítimo de la fuerza del Estado, se ocasionó por la inactividad y falta de implementación y cumplimiento de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Iván Duque. El tema era muy claro en el gobierno Santos, en el sentido de que debía existir una política para el posconflicto, una política en primer lugar social, que nunca cumplió Iván Duque, y desde luego una política militar en el sentido de que debería ser la fuerza pública quien ocupara el espacio que iban a dejar estos grupos que se iban a reintegrar a la población civil y a la vida civil, y estos dos elementos que estaban claros en los acuerdos de La Habana no los quiso impulsar Iván Duque, porque él hablaba de paz en el exterior, pero en Colombia hacía la guerra. Y siempre la mentalidad de la derecha colombiana, que es la mentalidad de la actual derecha colombiana, de Paloma Valencia, de
el señor Abelardo del Esprella, abogado de la mafia, pues la política de ellos es la de la guerra total. Entonces, yo sí creo que hay que, de todos modos, hay que corregir muchos temas de la paz total, y uno de ellos es la lucha contra las organizaciones al margen de la ley. Reitero que el cálculo que tenemos en este momento es de que existen más de 30.000 hombres armados conformando todas estas estructuras, que ya son muchas en el país y están ubicadas territorialmente. Y el combate de estas estructuras no es solo militar. No vamos a acabar a estos grupos al margen de la ley exclusivamente con políticas militares y de guerra total. Lo demostró el gobierno de Duque, de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe duró 8 años con su política de seguridad ciudadana, de guerra total, y la conclusión es que en el punto de derechos humanos fueron casi 8.000 víctimas de falsos positivos, por ejemplo, y la paz no la logró Álvaro Uribe, la logró precisamente a través de una negociación Juan Manuel Santos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder empezar a desmantelar estos grupos? Además de la vía negociada, creo que hay un primer elemento, y es el de que hay que tener una institucionalidad muy fuerte en la lucha contra estos grupos armados, ya desde el punto de vista no militar, sino desde el plano institucional. La Fiscalía General de la Nación es una entidad supremamente débil. La Fiscalía General de la Nación no tiene los elementos necesarios para combatir el crimen organizado. Cuando fui fiscal general de la Nación, impulsé reformas legales profundas en la Fiscalía General de la Nación para combatir el crimen organizado y la corrupción, y desafortunadamente Néstor Humberto Martínez tiró el tablero. Barbosa siguió exactamente la misma política de debilitamiento institucional de la Fiscalía. Luego, el primer paso que debería dar el presidente Cepeda, el 1 de junio, el lunes próximo, espero, es de empezar con un gran rediseño que fortalezca la capacidad de la Fiscalía General de la Nación en la lucha contra el crimen organizado. Y además, un gran fortalecimiento de la inteligencia financiera, porque la grave crisis en la lucha, o uno de los defectos en la lucha contra el crimen organizado, es que no tenemos esa capacidad institucional, tecnológica, y tampoco tenemos una gran inteligencia financiera. Para poder luchar contra el crimen organizado hay que seguir las finanzas. Si usted sigue las finanzas, como lo decía el juez que tanto luchó en Italia en el proceso de manos limpias contra la mafia italiana, si usted sigue la huella de las finanzas, si usted sigue el ADN de las finanzas, usted llegará a las cúpulas y a las estructuras mafiosas que manejan un país. Claro, eso sería entonces a través de una reforma a la justicia que tendría que impulsar apenas llegue el señor Iván Cepeda en caso de que él sea el presidente. Indiscutiblemente, Colombia necesita de forma inminente una gran reforma a la justicia, pero tiene que ser una reforma a la justicia profunda. Y ahí donde hay un obstáculo muy grande, y es que la misma cúpula de la justicia, y estoy hablando de las altas cortes no quieren dejar hacer la reforma a la justicia, no quieren dejar que se le cambie una coma a los privilegios que tienen desde el punto de vista constitucional, y además con un hecho absolutamente muy delicado en este momento en la historia del país, y es que gran parte de la cúpula de la justicia se convirtió en un gobierno de los jueces, en una dictadura de los jueces, en oposición a un gobierno, lo que nosotros nunca habíamos visto en muchas décadas en Colombia. Entonces el bloqueo institucional no es solamente del Congreso, el bloqueo institucional también parte de algunos sectores de la cúpula de la justicia que se oponen a todo tipo de reforma en Colombia, y especialmente a las reformas sociales, porque defienden intereses de la ultraderecha en Colombia. Entonces, esperemos que el lunes, el 1 de junio,
Iván Cepeda pueda iniciar ya unos proyectos de ley y de reforma constitucional para un rediseño estructural de la justicia colombiana, un rediseño que tiene que estar centrado en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Porque es que muchos de los candidatos, por ejemplo, el abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella, él dice que va a luchar contra la corrupción, que va a luchar contra el crimen organizado. Pero ¿cómo va a luchar contra la corrupción el abogado de la mafia si él durante años ha defendido todas las estructuras delictivas de este país? Hay un conflicto de intereses muy grande. Son conocidos los vínculos del abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella, con Alex Saab, que en este momento está extraditado a los Estados Unidos por lavado de activos. La misma lógica que le han aplicado a Alex Saab en los Estados Unidos a este señor Saab, si se la aplican a Abelardo de la Espriella, pues Abelardo de la Espriella tarde o temprano también tendrá que ser investigado en Estados Unidos o en Colombia por lavado de activos. Y eso es solamente para dar un ejemplo. Claro. Entonces sí se puede hacer una gran lucha y muy específicamente, por razones de tiempo, le voy a dar tipos de soluciones. En primer lugar, es que hay que fortalecer la capacidad de inteligencia financiera que debe tener la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía institucionalmente no tiene esa capacidad de inteligencia financiera. La Fiscalía General de la Nación no tiene capacidad para intervenir ante las organizaciones criminales, luchando contra las organizaciones criminales antes de la comisión de delitos. Los modelos de investigación siguen siendo absolutamente modelos vetustos. En mi época tratamos de incorporar modelos contemporáneos, modelos muy eficientes en la lucha contra el crimen organizado, pero por defender intereses personales intereses empresariales de personas a quienes representaban. Néstor Humberto Martínez, reitero, botó el tablero y no quiso avanzar en esas reformas. Hay que retomarlas, inclusive cuando se inició el gobierno de Gustavo Petro, específicamente y en forma pública presenté un proyecto de cómo debe lucharse con la paz total y cómo lograr el desmantelamiento de grupos armados a la ley. Desafortunadamente, como un bloqueo institucional al gobierno Petro, pues esos proyectos se quedaron como retórica. Pero ahí están las respuestas concretas y yo creo que ya el lunes próximo, Cepeda tiene borradores, instrumentos jurídicos muy importantes para luchar contra la corrupción y el crimen organizado para presentarle al próximo Congreso. Y si no se repite el bloqueo institucional que le hicieron a Gustavo Petro, pues es que ese es el problema, doctor. Ese es el problema, doctor Montealegre, que no se repita ese bloqueo, Mariana. Sí, Montealegre, yo quisiera preguntarle si en línea con esas reformas que usted habla que son necesarias, eso incluye una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cree usted que esto es necesario, urgente, que sería una de las principales prioridades o debería ser una de las principales prioridades de Iván Cepeda en caso de que llegara a ser presidente? Mira, a mí no me cabe la menor duda que el rediseño institucional en Colombia que se necesita tiene que ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué razón? Porque el Congreso actual, durante 4 años del gobierno de Gustavo Petro, mostró a través del permanente obstáculo institucional a las grandes políticas de transformación social que propuso este gobierno, pues no actuó. Por omisión y por la típica actividad filibustera de los parlamentos, no quiso avanzar en las reformas sociales que necesita Colombia. Pero hay un problema muy grande, y es que las altas cortes tampoco quieren el cambio, y los parlamentarios se sienten intimidados por las altas cortes. ¿Por qué se sienten intimidados por las altas cortes? Que en su mayoría son profundamente conservadoras
que quieren como visión de este país el pasado de Colombia y no el futuro, son instituciones profundamente retardatarias que no quieren avance, y ellas son las primeras que se van a poner a cualquier cambio sustancial a la reforma a la justicia, como lo han hecho. La primera que salió a oponerse al proceso de paz total de Gustavo Petro fue la Corte Suprema de Justicia, y eso intimidó a los parlamentarios. Una sola expresión así irrazonable por parte de la Corte Suprema para oponerse a un proceso de paz tiene un eco profundo en el Congreso, y lo mismo pasa con el Consejo de Estado, que decide sobre las investiduras. Entonces yo conozco de casos de proyectos de ley muy progresistas, muy importantes para la vida social de este país, para la recuperación del orden público, para buscar la paz, en los cuales no se pudo avanzar porque las posiciones retardatarias de la Corte Suprema y del Consejo de Estado impidieron los avances. Entonces, nosotros está claro que vía Congreso va a ser muy difícil lograr estos rediseños institucionales, y por lo tanto debemos necesariamente acudir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene otra salida, y nosotros, el gobierno, y nosotros los ciudadanos, los colombianos, tenemos la obligación ética de que si hay ese tipo de bloqueos, pues desde la ciudadanía, como lo estamos haciendo, debemos impulsar rediseños institucionales, y la constituyente es un mecanismo lógico, un mecanismo legítimo de participación ciudadana institucional, que puede ser impulsado por el pueblo. Si el Congreso no quiere, tendrá que ser el pueblo quien decida sobre estos rediseños institucionales, y hay que empezar por una gran reforma a la justicia para acabar muchos privilegios de las altas cortes y de muchos sectores de la justicia, que además se convirtieron en dictadura de los jueces, en gobierno de oposición, con una obstaculización permanente a cualquier tipo de cambio social. Eso es supremamente lamentable en lo que pasa en la justicia colombiana actual. Claro, pero pues entendemos, doctor Montealegre, que ya incluso pues hay un proyecto que se está impulsando para promover esta constituyente, o bueno, pues ya hay unas firmas que se están recogiendo porque el presidente Gustavo Petro así lo ha querido y le ha pedido a su gabinete que también pues digamos vayan hacia ese camino, independientemente pues de si Iván Cepeda gana o no, o si gana y sigue digamos con esta misma iniciativa. Y la pregunta que le quiero hacer entonces es si usted ha hablado con el presidente Gustavo Petro, si él le ha pedido pues que usted sea quien lidere esta constituyente, este movimiento, porque además en el escenario en el que Dios no lo quiera, sea Abelardo de la Espriella el presidente, pues esa también podría ser la gran pelea que dé la oposición, que sería entonces la izquierda en ese eventual escenario. Mire, yo converso con relativa frecuencia con el presidente Gustavo Petro, no personalmente, sí, pero sí con mensajes internos de WhatsApp específicamente, y de vez en cuando sostenemos diálogo constructivo institucional. ¿Cuál ha sido mi papel en este tema de la Asamblea Nacional Constituyente? Antes de ser ministro de Justicia, meses antes, Álvaro Leiva sostuvo una tesis que a mí me pareció supremamente interesante, y es la de que a través de los acuerdos de paz de La Habana, inclusive el presidente de la República podría convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Jurídicamente yo creo que esa posición de Álvaro Leiva, expuesta hace ya varios años, ya ha transcurrido el tiempo, es afortunada. Hay argumentos razonables para sostener que vía el Acuerdo de La Habana, que es un tratado internacional, el presidente de la República por decreto podría convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese fue un debate que se dio hace muchos meses, y contra la corriente, como siempre, yo estuve defendiendo las posturas minoritarias, porque muchos sectores académicos del país no la consideraron viable. Se dio ese debate.
Muchos sectores se opusieron porque el presidente no puede convocarla y dijeron que había que acudir a los mecanismos ortodoxos. Muy bien. Entonces, como ministro de Justicia, ¿qué hice? El presidente de la República venía planteando la idea de un proceso constituyente desde meses atrás, pero que el problema era que no bastaba con hablar de proceso constituyente si no se lograba una forma jurídica para hacer la constituyente. Entonces le sugerí al presidente de la República que impulsáramos desde el gobierno un proceso constituyente y un proyecto de ley de iniciativa popular que convocara a la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Incluso como ministro, antes de irme, dejé un borrador de proyecto de convocatoria a la constituyente de iniciativa popular y lo hice público. Ese proyecto es el que ha servido de borrador al actual comité promotor del referéndum. La estructura del proyecto actual, en más de un 70%, diría yo, es la estructura que yo dejé como ministro de Justicia y que fue consultada con el presidente Gustavo Petro. Recuerdo muy bien que las concreciones y el aterrizaje ya de la posibilidad de convocar por iniciativa popular a través de una ley de iniciativa popular, una Asamblea Nacional Constituyente se gestó en Nueva York, cuando el presidente visitó Naciones Unidas y en una de los temas de trabajo, de las reuniones de trabajo intensas que tuvo el presidente allí, acordamos o dialogamos sobre el tema con otras personas, no solo conmigo, y se llegó a estos acuerdos y a estos lineamientos que son los que actualmente impulsan la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cuáles son esos lineamientos? El lineamiento fundamental es que la nueva constituyente, según la versión del impulso del gobierno y la visión nuestra en ese momento, es que los avances en materia de derechos fundamentales y los avances en materia de derechos sociales no podían tener retroceso. Ahí había una línea roja. Se hace una constituyente para avanzar y no para retroceder. O sea que todo este fantasma de miedo que quiere incorporar la ultraderecha a la existencia de una constituyente es falsa, porque no es para hacer trizas la Constitución del 91, sino que es para construir sobre una obra muy importante como es la Constitución del 91, pero que en muchas de sus instituciones tienen mecanismos que precisamente no permiten avanzar en la realización de los derechos. Hay un problema supremamente serio y es la de que lo que se ha denominado por algún constitucionalista latinoamericano relevante y es la de que el cuarto de máquinas que está integrado por toda la estructura del Estado y rediseños institucionales particulares precisamente no dejan que se realicen los postulados progresistas vanguardistas de la Constitución del 91. Entonces la constituyente la necesitamos para modificar el cuarto de máquinas, que es donde están los grandes obstáculos, y un cuarto de máquinas que no puede dejar funcionar los proyectos progresistas, los avances en materia de consolidación de derechos, pues es precisamente la justicia. Reitero que hemos visto el espectáculo grotesco de, por ejemplo, algunos sectores de la Corte Constitucional, específicamente el expresidente de la Corte Constitucional, Ibáñez, convertido en jefe de oposición. Entonces, pues es que es muy peligroso que tengamos una dictadura de los jueces. Señor Montealegre, y en línea con eso que usted menciona, de incluso que se está usando el borrador que usted dejó para impulsar o para gestionar y desarrollar esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿ha hablado usted con Iván Cepeda sobre si usted, por ejemplo, tendría un rol en un posible gobierno de él como presidente? ¿Le gustaría? ¿Estaría usted, por ejemplo, liderando también o gestionando esto de la Asamblea Nacional Constituyente bajo un mandato de Iván Cepeda o qué ha pensado?
Mire, yo esporádicamente también tengo un diálogo con el candidato Iván Cepeda. Eh, no he podido conversar personalmente con él, pero sí tengo un diálogo a través de WhatsApp con él y él se encuentra inmerso en su campaña. Y entonces ha sido muy difícil pasar a un diálogo más detenido, más pausado, con más tiempo, porque como debe ser, pues Iván Cepeda está inmerso en la campaña porque pues va a ganar el próximo domingo y el 1 de junio lo que hay que comenzar es un empalme. Pero yo creo que la posición de Iván Cepeda ha sido muy clara. La posición de Iván Cepeda es que no cierra la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que Iván Cepeda en sus pronunciamientos ha sido contundente en ese sentido, a pesar de que Juan Fernando Cristo, que forma parte de la cúpula de la campaña electoral, dice todo lo contrario. Mientras Cepeda habla en griego antiguo, Cristo habla en latín. O sea que ahí hay dos universos que no se encuentran, que no pueden dialogar, y pues Cristo se opone a la constituyente como se opone Fajardo, como se opone Uribe, como se opone Paloma Valencia, como se opone el abogado de la mafia, porque se oponen al cambio. Quieren es mantener las estructuras actuales, quieren mantener el establecimiento, mantener el statu quo, mantener el privilegio de la élite que gobierna este país durante más de 200 años. Entonces, reitero, se ha sido claro, sí está de acuerdo en un proceso constituyente, pero en un proceso constituyente que tiene que ser la culminación de un gran acuerdo nacional. Y a mí me parece esa posición plausible, porque si vamos a hacer una nueva constitución para Colombia, pues una carta de batalla en el buen sentido de la palabra, no de guerra, sino una carta de batalla por los derechos sociales hacia futuro, en un nuevo contrato social para Colombia, pues tiene que ser producto de muchas voces, no solamente las voces de la izquierda, tiene que ser la voz de muchos sectores colombianos, las voces no solamente de los empresarios, de los campesinos, de los trabajadores, del pensamiento progresista, sino que también tiene que ser la voz de los empresarios, de los terratenientes, la voz de los patrones, porque una carta política pues es un acuerdo sobre lo fundamental, y entonces un acuerdo de esos tiene que ser incluyente y no excluyente. Pero entonces ahí hay una cosa que llama mucho la atención de lo que usted está diciendo, doctor Montealegre, y es como esa diferencia tan marcada entre Cristo, que representaría a este sector disidente de los liberales, y lo que piensa Iván Cepeda sobre esa constituyente. Si están tan apartados, porque usted dice que Cristo es como los miembros de la oposición que se oponen al cambio justamente, y que en cambio Cepeda sí quiere que haya esta asamblea constituyente, entonces, ¿qué hacen juntos? Mire, lo que pasa es que en este momento hay que sumar votos, en este momento hay que buscar la convergencia con muchos sectores, y dentro de esos sectores con los cuales hay que buscar convergencias es con la política tradicional, porque también forman parte del país, no nos digamos mentiras. Nosotros no se podrá borrar de la historia el papel de la clase política tradicional, y siguen teniendo un peso específico en la política colombiana, y dentro de ese marco pluralista, pues Cepeda le abrió un campo a Cristo, pero no nos digamos mentiras, Cristo no pertenece al proyecto progresista, Cristo no cree en el proyecto progresista, él pertenece a los sectores tradicionales de la política colombiana, y esos sectores también se necesitan para escuchar puntos de vista opuestos. Pero Cristo va a representar es el privilegio de las clases políticas tradicionales, no quiere cambios profundos para el pueblo, Cepeda si los quiere. A mí me parece que ver a Cristo, que es un liberal escasamente tibio, en el proyecto progresista, eso es como ver o volver a leer la novela de Stevenson, esa gran novela escocesa, que es la del Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Son dos universos opuestos, pero bueno, de eso se trata de las democracias, de tratar de dialogar entre opuestos.
Pero, wow, eso que usted nos está diciendo sobre Cristo, que es un tibio que no representa, digamos, como el proyecto político de Cepeda y que más bien lo que está buscando es burocracia en el gobierno, es bastante fuerte, doctor Montealegre. ¿Usted le ha dicho esto al candidato Cepeda directamente? ¿Y el Yo qué lo he dicho piensa? públicamente, ¿Y el yo qué lo he dicho piensa? públicamente, yo lo he dicho públicamente. Yo entiendo que en una coyuntura política y más en vísperas de elecciones, pues hay que tener un gran pragmatismo. Si algo caracteriza la filosofía norteamericana, y ese es tal vez su gran aporte a la filosofía universal, además del giro lingüístico, que entre otras cosas nació fue de varios alemanes y un austriaco, es el pragmatismo. Y entonces, en este caso, la presencia de Cristo es una presencia eminentemente pragmática, porque es que hay que buscar el acercamiento a otros sectores. Pero nosotros, el progresismo, si gana el próximo domingo, pues Cristo no va a ser el faro intelectual o programático de este proyecto. Cristo tendrá que ser un hombre marginal. Y pues a Cristo, él no está aquí por un compromiso ideológico, por un compromiso programático. Es lo que estás en busca de puestos. Cristo aquí es un oportunista, como va a ser hoy el próximo el próximo lunes. Lunes estará a primera hora Barreras adhiriendo a Iván Cepeda, porque no por compromiso ideológico, sino porque no lo aceptaron en la ultraderecha. La ultraderecha no quiso siquiera aceptarlo. Entonces, ya una persona marginal en la política, y ahí vendrán muchos oportunistas, no solo Cristo, vendrá también este señor Roy Barreras, y precisamente es ahí donde Iván Cepeda tendrá que tener mucho cuidado con esas adiciones oportunistas, de que estos oportunistas que no han contribuido a formar un proyecto histórico progresista, este es un proyecto que lleva décadas, yo podría decir que lleva más de un siglo en construcción. Pues lo que no puede hacer Cepeda es permitir que ese proyecto político se lo tome la clase política tradicional. Hay que conversar con ellos, pero no puede existir una toma del progresismo por parte de los políticos tradicionales colombianos como Juan Fernando Cristo, y mucho menos horrorizados estaríamos todos de personas como Roy Barreras. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Tenemos que terminar ya esta entrevista, pero por supuesto le agradecemos mucho al exfiscal, exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por estos minutos. Muy interesante eso que nos cuenta usted al final, eso que nos dice usted al final. Vamos a ver entonces qué decide o qué hace el candidato Iván Cepeda en estos últimos días que le quedan de campaña. Doctor Montealegre, feliz tarde, feliz día. Muchas gracias a ustedes. No olviden, el 31 de mayo tenemos que ganar con Cepeda en primera vuelta. Un abrazo. Gracias, un abrazo para usted también. Fuerte, Mariana. Fuerte estas declaraciones porque pues dice el doctor Montealegre que prácticamente lo que está pasando en este momento en la campaña de Iván Cepeda con relación a esa alianza que se hizo con Juan Fernando Cristo, pues es acudir al pragmatismo y simplemente buscar apoyos de esos sectores que se necesitan en este momento, pero que no representan el programa, la política de gobierno que quiere implementar el candidato de la izquierda. Pero entonces aquí estamos hablando de que se convertiría Cristo, Roy y demás en esos oportunistas que, digamos, en su momento o en el gobierno de Gustavo Petro fueron Benedetti e incluso también el mismo Roy. Sí, fuerte, porque habla con contundencia de que hay muchas personas que están allí en esta campaña detrás de puestos, ¿no? Que ni siquiera se está hablando como de un gran acuerdo, de un respaldo político profundo e ideológico, sino de un tema burocrático y de puestos y de conveniencias que no vamos a decir, ay no, qué sorpresa, esto es nuevo, nadie se adhiere a la campaña política con intereses altruistas, pero sí creo que es bastante revelador que estos sectores, o lo que dice Montealegre, y es que algunos sectores sí están allí, es por pura y física conveniencia.
Ahí la pregunta es, ¿quién está más cerca del candidato? ¿El exfiscal Montealegre o el exministro Juan Fernando Cristo? Bueno, vámonos. Mañana otra vez, mañana ya jueves, cada vez más cerquita de esta primera vuelta y nosotros regresaremos con ustedes aquí en De Frente mañana a las 8 de la mañana, nuevamente en este espacio en el que seguimos hablando de la política y de todo lo que pasa en esta época preelectoral. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao, chao. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.